Padre Dios, doy gracias en esta hermosa hora por la oportunidad que usted me permite de poder estudiar su palabra y expresarla para que nuestros corazones puedan ser cambiados y transformados y podamos llegar, mi Dios, a la estatura del varón perfecto y de esa manera, Señor, poder disfrutar de la vida eterna que usted promete para con cada uno de nosotros. Ahora, mi Dios, abra mis labios, purifíquenos y que toda palabra que salga de mis labios venga de la abundancia suya, Señor, y no de la abundancia de las obras de mi carne. Todo lo rindo a sus pies, precioso Rey, para que usted pueda glorificarse tanto en mi vida como en la vida de aquellos que escuchan su palabra. Se lo ruego, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera especial y hermosa. Dios nos viene hablando por los tiempos que estamos viviendo, de la manera que Él quiere desarrollarse en la vida de aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Es necesario reconocerlo a Él como nuestro Señor, es necesario recibirlo en nuestro corazón. Y entonces empieza lo que es la obra del Espíritu Santo, la santificación, y cada día nosotros nos vamos a venir santificando por medio de su palabra, por medio de la comunión que tengamos y relación con Él. Nuestra vida va a ir siendo transformada, pero necesitamos ser conscientes. La palabra hay que estudiarla, pero la palabra hay que practicarla. O sea que el conocimiento que Dios nos quiere dar requiere acción en nuestra vida. No simplemente escuchar, sino que también hacer lo que dice la palabra. Es acción. Es una práctica diaria para que se vaya ejecutando todo aquello que Dios quiere hacer, tanto en su vida como en mi vida. Y vamos a abrir ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y su versículo 15, y dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Nuestro Dios nos llamó a su reino, nos llamó a gozar de la bendición. Fuimos llamados a ser salvos para disfrutar de una vida eterna. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que nos dice en toda. No dice en ciertas partes, y santidad a veces nosotros pensamos que es cuando han puesto algo en un escaparate y no se toca. En cierta forma puede ser algo, podríamos decir similar, pero no es, sino que nosotros fuimos sacados de vuestra vana manera de vivir y ahora nosotros fuimos colocados en el reino de Dios, y en el reino de Dios existe la santidad, o sea, apartados del mal para empezar a caminar un camino de bien, un camino de obediencia, un camino en el cual Dios nos muestra en su palabra lo que Él quiere de nosotros. Entonces dice, sino que aquel que os llamó, dice ahí mismo en Pedro, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos colocó como reyes y sacerdotes, porque nosotros andábamos en tinieblas, pero Él nos llamó y nos llevó a su luz admirable. Y Él es santo, entonces dice que nosotros tenemos que apartarnos de la mala manera de vivir a iniciar una buena manera de vivir en todo, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de expresión. Mi testimonio va a denotar qué tanto Dios ha llenado mi vida de Él. Entonces vamos a hablar sobre eso, lo que es santidad, pero mire, si nosotros leemos un poquito más allí en Hebreos capítulo 12, nos habla también acerca, donde dice, busquen la paz, Hebreos 12:14, y la santidad, sin ella nadie verá al Señor. Busquen, ¿qué dice? La paz. O sea que cuando nosotros queremos entrar en santidad, ya no podemos andar en disgusto con los demás, ya no podemos estar peleando con los demás, ya no podemos estar hablando mal de los demás. Según sea el comportamiento de los demás, ellos tendrán que dar cuentas en el día
que Dios tenga para ellos, pero hoy Dios le habla a usted y a mí que nos apartemos del camino del mal y empecemos una vida de santidad en toda nuestra manera de vivir y que busquemos la paz. ¿Ya? O sea que, ¿qué dice allí? Que busquemos la paz, andemos en la paz. En la paz solo con mi familia, no, es paz con todos. Entonces dice, busquen la paz. Usted y yo necesitamos buscar la paz. La paz va a traer tranquilidad a nuestro ser y si usted está en descanso, en reposo, en quietud, así va a ser su entorno y usted va a transmitir esa sensación a los demás de paz y de quietud. Pero si usted o yo estoy alborotada, ando hablando mal de fulano, de sutano, de mengano, ando criticando, dígame qué paz puedo yo irradiar allí. Lo que irradio es que una actitud que no le agrada a Dios. Entonces no estoy haciendo la preparación que Dios quiere en mi corazón, en mi interior. Vamos a hablar hoy de lo que es la santidad espiritual, donde la iglesia se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros hemos estado hablando de la pureza espiritual, hemos estado hablando de la santidad espiritual y Dios dice, sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Busquen la paz y la santidad porque sin ella nadie verá a Dios. Entonces yo voy a empezar a buscar la paz en mi ser interior, pero también lo voy a irradiar en mi ser exterior. ¿Y qué dice la palabra? Dice, para que yo tenga un camino de crecimiento en mi interior, o sea, en mi corazón, debo de practicar la palabra de Dios. No simplemente es que usted la escudriñe, porque usted tiene que estudiarla, escudriñarla, asimilarla, pero también accionarla. Entonces tiene que hacerse una vida práctica en su vida. Entonces mi crecimiento espiritual va a estar basado en mi práctica diaria. Ese crecimiento espiritual que Dios quiere que haya en mi ser, lo tengo que practicar a diario. Y una de las prácticas que Dios quiere que yo haga para mantenerme en santidad es orando, teniendo una comunión con Él y meditando diariamente, o sea, meditando en sus escrituras, porque por medio de las escrituras yo lo voy conociendo a Él. Dedico momentos a solas para dialogar con Él, o sea que voy a dedicar momentos específicos para poder platicar con Él. Y en esa plática yo voy a agradecerle, Señor, gracias porque has sido bueno. Señor, en medio de las circunstancias he logrado entender que todo lo que yo paso en esta tierra es para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda madurar espiritualmente y de esa misma manera yo pueda comprender a los demás. Si no, no voy a poder entender a los demás. Los procesos nos ayudan a entender a nuestro prójimo para que en el momento que ellos necesiten ayuda, nosotros podamos dársela en lugar de criticar. Entonces dice, tengo que pasar momentos a solas para dialogar con Dios, agradecerle, pedir perdón, porque fallamos, pero cada día tenemos que ir en crecimiento espiritual y a la vez escuchar su voz, aprender a escuchar su voz. Dice que la oración constante es nuestra unión con Dios, nuestro vínculo directo de nuestra alma que nos ayuda a saber cómo voy a actuar y cómo voy a pensar. O sea que eso es muy importante en mi vida, el vínculo directo del alma con lo divino. Entonces mi oración, ¿qué va a hacer? Que me va a unir con lo divino. Y si yo estoy unida, si tengo un vínculo con lo divino, la santidad de Dios se va a manifestar dentro de mi ser. Segundo, tengo que practicar la práctica que les digo que tenemos que practicar para poder desarrollar nuestro crecimiento interior, la oración, la lectura de la palabra, porque la palabra alimenta mi mente, renueva mi mente, transforma mi ser
Y también dice, me da a conocer cuál es la voluntad de Dios, y así de esa manera yo poder pensar de manera diferente, y al pensar de manera diferente yo voy a actuar de manera diferente. Aquella mala manera de vivir, vana manera de vivir que traía yo heredada de mis padres anteriores, ahora por medio de su palabra yo estoy siendo renovada y transformada en cómo pienso y cómo actúo. Practico las virtudes que Dios me da, y esa práctica es cultivar la paciencia en mi vida, cultivar la compasión para con los demás, cultivar la justicia por medio de su verdad, y sobre todo lo que es la ayuda a mi prójimo. ¿Y cómo voy a ayudar yo a mi prójimo? Primero, mi servicio al prójimo es espiritualmente, me manifiesto en la acción. O sea que mi espiritualidad se va a manifestar en la acción. Busco oportunidades para ayudar a los necesitados y mostrar empatía en su vida diaria. Examinen, o sea, tengo que examinar mi conciencia. Al final del día tengo que reflexionar sobre cuáles han sido mis acciones, cómo me he comportado durante el día, reconocer cuáles han sido mis faltas y mejorar en esas faltas. Mire qué bonito este tipo de estudio, porque si yo lo tengo y lo coloco en el lugar más visto de mi casa y lo practico, mi vida va a ser transformada día a día porque lo estoy poniendo en práctica. Entonces, ¿cuál es la práctica que yo voy a tener? Que cuando finalizo el día yo voy a reflexionar acerca de mí, poder observar qué faltas tuve y de esa manera mejorar y agradecer por las bendiciones que Dios me ha dado. Participar en la comunidad depende cómo usted sea, si usted es abierto o si usted es cerrado, pero dice que es bueno rodearse de personas que compartan la fe y que nos animen a crecer espiritualmente. O sea, nuestro entorno nos va a ayudar también a crecer, pero ¿con quién yo me estoy juntando? ¿A quién estoy viendo? Dios, hay que pedirle a Dios la elección para que esa persona que nos rodee esté llena de fe y me ayude a crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en eso, voy a llegar a lo que es la obediencia espiritual. Y dice, obediencia espiritual se construye cultivando una relación de amor y confianza con Dios. Se desarrolla diariamente mediante la oración. Volvemos otra vez a la oración constante, el estudio y la aplicación de las escrituras, rindiendo mi propia vida a la voluntad de Dios, conforme a la convicción de mi corazón, viendo sus mandamientos como una guía para vivir con plenitud. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entrégale tu vida completa a Dios. Ríndete a Él. Despójate de ti mismo. Cuando nos despojamos ya no vamos a ser amadores de nosotros mismos ni de nuestra propia vida, sino que la vamos a rendir a Él. Y cuando estemos rendidos totalmente a Él, se dará el segundo mandamiento. Sin que lo busquemos, se dará, porque amando a Dios vamos a aprender a tener compasión y vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esto es muy importante en la práctica de nuestra vida. Dice, para fortalecer este camino puedes seguir prácticas claves como enraizarnos en la obediencia del amor, nutrir mi espíritu diariamente cuando dedico tiempo a la oración profunda, a la lectura reflexiva, para discernir la voluntad divina de Dios. Practico la obediencia, o sea que tengo que tener una práctica. ¿Qué es lo que yo quiero dejarle entender hoy? Que nosotros que hemos sido llamados para servirle a Dios y que hemos decidido hacerlo, tenemos que sujetarnos a las reglas de su verdad. Si usted quiere crecer y yo quiero crecer, esto es clave. Clave para que yo pueda mantenerme en una pureza espiritual, en una relación con Dios
de santidad espiritual y en una obediencia espiritual. La palabra, la relación con Él va a cambiar mi vida. Cierre sus ojos. Señor, yo quiero tener una relación contigo. Quizás he batallado con leer tu palabra, quizás he batallado con tener una relación diaria profunda de esa plática contigo, de esa comunión contigo, de ese enlace contigo, pero hoy te pido ayuda, que en medio de la situación que yo viva, te ponga a ti primero en todo, mi Señor. Lo demás, como dice tu palabra, vendrá por añadidura, pero esto que es primordial me llevará a que yo esté preparada para el momento preciso, mi Dios. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, y gracias, Jesucristo, por dejarnos el precioso Espíritu Santo que nos llena de la convicción hacia ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde.